poema Tutecoxiní lo tomamos para rendirle homenaje en la UNAM Managua a Rubén Darío. Y entonces ahí no lo colocamos en este marcapágina porque queríamos resaltar el Día de la Dignidad, pero el poema Colombia que leyó el poeta, ese poema no lo van a encontrar aquí, pero sí en la obra completa de Rubén Darío, que hay poesía completa por todos lados. Podemos invitarlos a leer, pero principalmente el caso de este libro, yo quiero hablarles un poco. Le comentaba a la poeta que nosotros estábamos en España antes de venir aquí, y el presidente de la editorial Cial Pigmalión, en compañía con el editor Hilario Jiménez, que es poeta también, el poeta y crítico Hilario Jiménez, nos visitaron en la Embajada de Nicaragua y se comprometieron con nosotros que iban a editar este libro, El Canto Errante, porque en los últimos 50 años no se ha editado el libro. Entonces, como no se había editado, y yo le dije, en la misión donde nos encontremos vamos a presentar El Canto Errante. Y de casualidad ellos ya lo tenían cuando a mí me enviaron aquí, y les dije, por supuesto, porque a mí me llena de orgullo decirles que cuando ellos me comentaron que ya tenían el libro, les dije, lo vamos a presentar en Colombia. ¿Saben por qué? Porque Rubén Darío fue cónsul general de Colombia en Buenos Aires antes de ser diplomático nicaragüense. Entonces es un honor para ustedes que el presidente de la época reconociera a Rubén Darío, reconociera ese pensamiento, ese conocimiento, esa sabiduría que decía el mismo Rubén Darío que era nata en él. Entonces, ese conocimiento, esa sabiduría, la supo aprovechar el presidente colombiano y lo nombró cónsul general en Buenos Aires a Rubén Darío. Y a partir de ahí me gustaría empezar a hablarles un poco del Canto Errante y trasladarles en primer lugar el saludo y el agradecimiento de mi gobierno sandinista, y por supuesto ese saludo del comandante Daniel, que es el presidente de la República, de la vicepresidenta, que también es poeta como ustedes, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, es poeta nicaragüense, y por supuesto del pueblo de Nicaragua y del mío propio. Ese saludo y ese agradecimiento, y a todos y a todas ustedes por haber logrado este espacio para que pudiéramos conversar. Y además del Canto Errante, como yo le decía a los poetas, pueden ustedes consultar del tema que ustedes consideren, con todo el respeto que nos merecemos ustedes y esta servidora. Asimismo, saludar la publicación, que siempre lo hacemos, y el agradecimiento a la editorial Cial Pigmalión por haber publicado esta obra. Esta obra, que a mi juicio es una de las obras emblemáticas de Rubén, por haber sido una de las últimas que publicó en su momento. De igual manera es importante destacar que esta publicación es una edición hermosa y viene acompañada, como ya les repetía, de una introducción del crítico, escritor y poeta Hilario Jiménez, que se me escapaba, que Hilario también es premio de literatura Rubén Darío, y por eso fue que le pedimos que publicara esta edición. Para valorar brevemente este libro del gran poeta universal, padre y maestro mágico Rubén Darío, empezaremos citando al crítico cultural y poeta nicaragüense Ricardo Llopeza, a quien la Embajada de Nicaragua en el 2017 le otorgó el Orgullo de mi país, y yo tuve el honor también de acompañar esa entrega del premio Orgullo de mi país. Quien dice sobre esta obra que es ruptura y transición, más acertado no podía ser el maestro Llopeza. Darío publica esta obra en medio de un ambiente literario de lucha y pugna modernista, en el que se está tratando de poner en duda la influencia y aportes de Rubén Darío a los modernistas. En este sentido, el valor de la misma reside no solo en los poemas que contiene, que son una especie de síntesis y variedad de su propuesta artística y su cosmopolitismo, sino que en el prólogo de Rubén Darío es una suerte de contundente respuesta a los antimodernistas. Es un manifiesto en el que afianza su estética y, como dice Llopeza, torna el libro en una obra de ruptura y transición, en tanto alumbra lo que vendrá después, las vanguardias, el posmodernismo y otras corrientes culturales esenciales
para nuestro continente, como el calibanismo, el arielismo que Darío adelantó en textos emblemáticos como el Triunfo a Calibán, por ejemplo. El canto errante, y lo voy a hacer muy corto, el canto errante, como su título lo indica y como lo pone de manifiesto la serie de poemas del cantor va por todo el mundo, eso es el canto errante, es un recorrido cosmopolita por la diversidad de temas, geografías y literaturas. Sus poemas abarcan desde versos dedicados a su Nicaragua natal, como Momotombo, hasta otros que son verdaderas fábulas y metáforas oníricas, pero con un contenido cívico, cultural y denso. En esta obra se compendia la modernidad ariana y el alto vuelo lírico y metafórico de su propuesta. Esto puede estudiarse en contenidos como el misterio de la reencarnación, propuesta en Metempsicosis, el legado originario de Tutecoximí, el recuerdo guanucho, en debates La Pompa, la elegía Bartolomé Mitre o el guiño constante a la cultura oriental, por ejemplo. También hay una dimensión coloquial en esta obra en textos como Agencia y Epístola, profundamente reflexiva en composiciones como Zoom y Nocturno. Podemos decir que el canto errante, ya para terminar, es uno de los libros de Darío que requiere mayor investigación, análisis e interpretación. Este libro une la metáfora del canto y del errante, es decir, el que viaja constantemente, que bien pueden ser los juglares o rapsodas occidentales, o quizá el canto que se une con la flor de la poesía náhuatl, que el mismo poeta alude en varios de sus escritos. Si hay poesía en América, esa está en las cosas viejas, afirmaba Darío. No obstante, solo el prólogo, al que él llama Dilucidaciones, el prólogo a este libro, el canto errante y otros poemas, prólogo de Darío prácticamente nos habla de la vida final de Rubén Darío. Allí yo los invito a leerlo y a leerlo con una conciencia que solo ustedes, los poetas principalmente, pueden encontrar en el canto errante de Darío. El canto errante es fusión de la tradición modernista y la búsqueda insaciable individual del arte y de su propio porvenir. Es decir, este libro resume los que habían sido pivote y ejes estéticos de sus libros anteriores, matizando algunos y reafirmándose en todos. Esta obra sirvió para asentar definitivamente la idea de que el modernismo había triunfado en todo el mundo hispano. Y como dijo Borges, que había liberado cultural y epistémicamente al mundo Rubén Darío. Es por eso que hoy, mucho tiempo después de su publicación, comprendemos que consolidó el modernismo como estética, abrió el camino para lo posterior y zancó las dudas sobre el papel de Rubén Darío en la historia y evolución de la lírica, la estética y el pensamiento en lengua española. No en vano, él mismo afirmará, y con esto cierro, cito: con el montón de piedras que me han arrojado, pudiera bien construirme un rompeolas que retardase en lo posible lo inevitable y el creciente olvido. Rubén Darío. Muchísimas gracias. Aquí cierro con lo del canto errante, pero estoy a la disposición de ustedes para lo que consideren. Muchísimas gracias. Bueno, pues, bueno, embajadora, los escritores de La Luciérnaga tienen la dinámica de hacer unas preguntas y en algún momento parte del público haría otras. Entonces vamos a iniciar con una de La Luciérnaga que quiere pues hacer algunas preguntas. En la charla previa que teníamos, embajadora, que la idea del libro había sido tuya.
¿Cómo fue esa idea? Muchísimas gracias. Bien, fue una idea que en la embajada surgió porque, como les decía al inicio, es un libro que no se había editado desde hace 50 años y queríamos, porque el poeta, después de ganar el premio de literatura Rubén Darío en España, nos visitó en la embajada para presentarnos que había sido ganador del premio y nos comentaba que él tenía el libro Edición Príncipe de Rubén y que le gustaría verlo en las manos del mundo. Y entonces de ahí surgió la idea de proponerle que editáramos en la editorial Seal Pigmalión esta publicación, que es la que tenemos hoy aquí. Y embajadora, teniendo en cuenta que eres una conocedora muy vasta de toda la obra de Rubén Darío, ¿qué es lo que te gusta de Rubén Darío? ¿Por qué te llega al alma Rubén Darío? Rubén Darío, como les dije al inicio de mi intervención, para Nicaragua y para todas las y los nicaragüenses, es considerado el padre maestro mágico. En Nicaragua todas y todos decimos somos hijas e hijos de poetas, gracias a Rubén Darío. Es prácticamente un imposible que haya una sola nicaragüense que no diga yo crecí o mi primer libro fue uno de Rubén Darío. Es imposible haber no leído un libro de Rubén Darío. Todos desde niños, como somos pocos en las escuelas principalmente, todos debemos leer a Rubén. Si no leemos a Rubén, no nos consideramos nicaragüenses. Por lo tanto, desde niñas, y como tuvimos la dicha, y en mi caso, de haber nacido en Revolución, por supuesto que leíamos. Eso es parte de las revoluciones y es lo admirable de toda revolución, que la lectura, las culturas y la cultura principalmente de la lectura esté presente en cada aula de clase en todos los países donde hay revolución. Es importante lo que mencionas respecto al aula de clase, más como pedagoga, como maestra, y de pronto sería interesante saber en qué momento, si recuerda, cómo se acercó a la obra de Rubén Darío. El primer instante, el primer momento poético, por decirlo de alguna forma, que encuentra esa obra de ese maestro. Nosotras siempre hemos sido tocadas por la poesía de Rubén porque lo recitan nuestros padres, nuestros abuelos, el pueblo en su totalidad recita poemas de Rubén y de entrada cuando una es niña y aprende a leer, lo primero que quiere es conocer la obra de Rubén. Y entonces lo primero que yo hice cuando aprendí a leer fue buscar poesías completas de Rubén Darío, cuentos de Rubén Darío, porque quería leer los cuentos de Rubén también, y así fue que empecé a enamorarme de la obra en su totalidad de Rubén. Mi tesis doctoral, por ejemplo, es sobre la idea de educación, la idea y pensamiento de educación en la totalidad de la obra de Rubén Darío. Llevo una investigación de muchísimos años, pero no es fácil encontrar la obra en su totalidad de Rubén Darío. Es difícil, no existe un solo daríano en Nicaragua ni en el mundo, o Rubén Daríano que me diga que ya ha encontrado la obra completa de Rubén. No es fácil. Darío fue un trabajador incansable. Darío trabajó desde muy joven, empezó muy niño a escribir versos para las iglesias o para las procesiones, y él lanzaba versos desde la ventana de su casa para que lo leyeran, versos escritos desde que era niño. Darío empezó a leer, y él lo dice en su autobiografía, empezó a leer a los 3 años. Y empezó a leer a los 3 años, y sus primeros libros fueron El Quijote, que yo considero que no hay un humano que se haya leído El Quijote completo. Se leyó Las 1001 noches, igual completas desde niño, y leyó la Biblia, entre otros libros, pero esos 3 principalmente desde que era un niño. Y entonces leer en la autobiografía de Rubén que se había leído esos libros cuando apenas era un bebé, para todos los nicaragüenses eso es más que una inspiración.
Dentro de la obra de Rubén Darío hay unas, digamos, unos visos de pensamiento decolonial, de Abya Yala. ¿Cómo se puede relacionar el pensamiento latinoamericano de Abya Yala, de Tierra Fuerte, de Tierra Joven, relacionado con la poesía y con la pedagogía decolonial? En el caso de Rubén, si nos vamos a los poemas de Rubén, Tutecocimí, por ejemplo, Palenque, Momotombo, tiene cantidad de poemas Rubén, Caupolicán, por ejemplo, cuando dice el toqui, clama la conmovida casta, ese poema también, y casi todos los que les acabo de mencionar, son guiños completos a lo nuestro, al pensamiento otro, a la decolonialidad. Ese Rubén Darío tan decolonial que llegó cuando ya venía de Europa hacia Nicaragua, pasa por Estados Unidos y lee el poema Pax, por ejemplo, o el otro decolonial o antiimperialista a Roosevelt. Entonces tenemos cantidad de poemas de Rubén que son poemas completamente decoloniales. ¿Cómo se acercan las nuevas generaciones a Rubén Darío? ¿Cómo acercar esas generaciones hoy que encuentran en la poesía algún eco, pero que les falta todavía que les llegue al alma? ¿Cómo podemos acercar esas nuevas generaciones a un poeta clásico de tanto recorrido como Rubén Darío? Recuerden que Rubén Darío es de los modernistas que jamás pasa de moda, como decimos o dicen los jóvenes en esta época. Tranquilo. Rubén Darío es de esos poetas y de esos escritores, como les decía al inicio, además fue periodista y fue el primer periodista profesional de habla hispana. Rubén Darío como periodista, como cronista, nos puede mantener actualizados a todas las generaciones, por ejemplo, y esto quiero hacer un paréntesis, aquí en Colombia estuve hace 2 días en la Universidad de Cartagena y los jóvenes de la Universidad de Cartagena en la biblioteca estaban tan felices escuchando hablar de Rubén Darío que todos esos jóvenes nos dijeron: nosotros hemos leído a Rubén, nosotros nos enamoramos de Rubén la primera vez que lo leímos, y hoy que ustedes nos están presentando el canto errante, queremos enamorarnos más de Rubén. Entonces, actividades culturales como estas en las universidades, andar presentando libros, por ejemplo, presentar los libros con el editor o con el director de la editorial, el editor de la edición, sea de Rubén Darío, sea de Gabo, sea del poeta o del escritor que ustedes consideren, es la manera de llegarle a los jóvenes desde las escuelas. Nosotras en las escuelas, como les decía, en las escuelas de primaria, nosotras llegamos allí a hablarles, los profesores, los pedagogos, de la obra de Rubén, de enamorarlos con un poema, con un cuento, por ejemplo, de Rubén, o leerles la misma autobiografía de Rubén a estos jóvenes para que ellos se enamoren de Rubén, escuchándolo y aprendiendo de él mismo. Por ejemplo, mucha gente a mí me decía: Rubén era un pedagogo. Él decía literalmente: yo no soy pedagogo y ni me acerco a ser pedagogo. Él no quería que lo llamaran pedagogo, pero Rubén, a mi juicio, con toda la investigación que yo he realizado, a mi juicio era un pedagogo nato en él, como él mismo decía que la poesía era nata en él, la pedagogía también. Pues si no han tenido todavía el placer de ver la película La Princesa Paca, por ejemplo, en La Princesa Paca ustedes van a ver en esa película que Rubén Darío le enseñó a leer y a escribir a la princesa Paca, a la Francisca Sánchez, que era su mujer española, le enseñó a leer y a escribir leyéndole poesía. Así aprendió la Francisca Sánchez a leer y a escribir. Un escritor en España me decía, en ese momento que yo era ministra consejera: ministra, lo tiene facilísimo usted. Rubén es pedagogo nato. Si le enseñó a leer y a escribir a la Francisca Sánchez solo con leerle poesía,
es un pedagogo. Entonces es una pedagogía otra, literalmente, allí solo leyéndole poesía a alguien. La enamoró y le enseñó a leer y a escribir a la Francisca Sánchez. Entonces esa es parte de la realidad de cómo podríamos seguir a Rubén leyéndolo a él mismo. Leyendo a Rubén podemos llegarle a los jóvenes de todo el mundo, no solamente de nuestra América, ni solo de Colombia, ni de Nicaragua, de todo el mundo. Dentro de la vida personal de Rubén Darío, en muchas de las biografías se plantea que sus padres estuvieron de una otra manera ausentes, fueron sus abuelos los que cuidaron de él. Hay unos hallazgos también dentro de las biografías de su precocidad de genio, a los 3 años ya aprender a leer y escribir,